Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Estas palabras, atribuidas a uno de los santos más queridos de la historia, nos transportan al corazón de un hombre que revolucionó la espiritualidad cristiana. Hoy conoceremos la vida extraordinaria de Giovanni di Pietro di Bernardone, mejor conocido como San Francisco de Asís, el santo que eligió la pobreza como camino hacia Dios y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Francisco no solo fundó una de las órdenes religiosas más influyentes del mundo, sino que transformó la manera de entender la fe cristiana. Su vida es un testimonio viviente de cómo el amor a Dios puede cambiar radicalmente a una persona y a través de ella al mundo entero. Acompáñanos en este viaje por la vida del poverello de Asís, como cariñosamente se le conocía, y descubre cómo un joven comerciante se convirtió en el santo de la paz y la pobreza. Francisco nació en Asís, una próspera ciudad de la región de Umbría, en Italia, probablemente en el año 1181 o 1182. Para ser precisos, los documentos históricos más confiables sugieren que fue en 1181 durante el pontificado del Papa Lucio III. Esta era una época de grandes transformaciones en Europa. La Iglesia Católica vivía momentos de esplendor temporal, pero también de crisis espiritual. Los papas ejercían un poder político considerable. Las cruzadas habían marcado profundamente la mentalidad de la época, y el comercio florecía en las ciudades italianas. Sin embargo, muchos cristianos sentían que la iglesia se había alejado del mensaje original de pobreza y humildad de Cristo. El padre de Francisco, Pietro di Bernardone, era un próspero comerciante de telas que viajaba frecuentemente a Francia para sus negocios. Su madre, Pica, provenía de una familia noble francesa. Esta combinación de riqueza comercial y abolengo aristocrático colocó a Francisco en una posición privilegiada desde su nacimiento. Los biógrafos contemporáneos, especialmente Tomás de Celano, quien escribió la primera biografía oficial de San Francisco por encargo del Papa Gregorio IX, nos cuentan que Francisco fue bautizado como Giovanni, pero su padre, que se encontraba en Francia en el momento del nacimiento, decidió llamarlo Francisco, en honor a ese país que tanto amaba por sus negocios. La infancia de Francisco transcurrió entre lujos y comodidades. Su familia pertenecía a la emergente clase burguesa que estaba transformando la sociedad medieval. Francesco recibió una educación esmerada para los estándares de la época, aprendiendo latín en la escuela parroquial de San Giorgio y siendo instruido en el arte del comercio familiar. Durante su juventud, Francisco era conocido en Asís como el líder de los jóvenes nobles. Era generoso hasta la extravagancia, elegante en el vestir y siempre dispuesto a la diversión y las fiestas. Tomás de Celano describe esta época diciendo que gastaba su dinero no en sí mismo, sino derramándolo. Era, en palabras de sus contemporáneos, el rey de los jóvenes de Asís. Sin embargo, la vida despreocupada de Francisco se vio interrumpida por los conflictos políticos de la época. En 1202, cuando tenía aproximadamente 21 años, participó en la guerra entre Asís y la vecina Perugia. Francisco fue hecho prisionero y pasó un año en las cárceles peruginas. Esta experiencia de privación y sufrimiento marcó el inicio de su transformación interior. Al regresar a Asís en 1203, Francisco había cambiado. Sus amigos notaron que ya no participaba con el mismo entusiasmo en las fiestas y diversiones. Él mismo confesó años después que comenzó a sentir una extraña melancolía y un vacío que las riquezas familiares no podían llenar. En 1204, Francisco decidió unirse a la expedición militar del conde Gautier de Brienne en el sur de Italia, buscando quizás la gloria militar que le devolviera el sentido a su vida. Sin embargo, al llegar a Spoleto, tuvo un sueño en el que una voz le preguntaba: Francisco, ¿qué es mejor, servir al Señor o al siervo? Cuando Francisco respondió que al Señor, la voz le dijo: entonces, ¿por qué cambias al Señor por el siervo? Francisco entendió que debía regresar a Asís y esperar la voluntad de Dios.
El momento decisivo de su conversión llegó en 1205, mientras oraba en la pequeña iglesia de San Damián, que se encontraba en ruinas a las afueras de Asís. Francisco escuchó claramente una voz que salía del crucifijo bizantino que presidía el altar. Cristo le dijo: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está toda en ruinas. Inicialmente, Francisco interpretó estas palabras de manera literal. Vendió algunas telas de la tienda de su padre y ofreció el dinero al sacerdote de San Damián para reparar la iglesia. Este acto provocó la ira de su padre, Pietro, quien lo acusó públicamente de dilapidar los bienes familiares. El conflicto familiar alcanzó su punto culminante en 1206, cuando Pietro llevó a Francisco ante el obispo Guido de Asís, exigiendo que su hijo renunciara a cualquier herencia futura. En una escena que ha quedado grabada en la historia de la santidad, Francisco no solo renunció a la herencia, sino que se despojó públicamente de todas sus ropas, devolviéndoselas a su padre y diciendo: hasta ahora he llamado padre a Pietro di Bernardone, pero ahora quiero servir a Dios. Por eso le devuelvo este dinero y toda la ropa que he recibido de él. De ahora en adelante podré decir libremente: Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pietro di Bernardone. El obispo Guido, conmovido por este gesto, cubrió a Francisco con su propio manto, marcando así el inicio de su nueva vida dedicada completamente a Dios. Después de su ruptura familiar, Francisco se retiró a vivir como ermitaño, dedicándose a la oración y a la reparación manual de iglesias abandonadas. Durante 2 años, entre 1206 y 1208, restauró con sus propias manos las iglesias de San Damián, San Pedro de la Espina y Santa María de los Ángeles, conocida como la Porciúncula. Fue precisamente en la Porciúncula donde Francisco experimentó su segunda gran iluminación espiritual. El 24 de febrero de 1208, fiesta de San Matías, durante la celebración de la misa, el sacerdote leyó el pasaje del Evangelio de Mateo, donde Jesús envía a sus discípulos a predicar: no llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Francisco comprendió inmediatamente que esta era su verdadera vocación. Como él mismo relató en su testamento: cuando el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. A partir de ese momento, Francisco comenzó a vivir literalmente el Evangelio. Cambió su vestimenta por una túnica áspera de color pardo, ceñida con una cuerda, y comenzó a predicar la penitencia y el amor de Dios por las calles de Asís y los pueblos cercanos. Su predicación era sencilla pero profundamente conmovedora. No utilizaba la retórica compleja de los predicadores de su época, sino que hablaba con el corazón, compartiendo su propia experiencia de conversión. Sus primeras palabras de predicación, según Tomás de Celano, eran: el Señor les dé la paz. Pronto, otros hombres comenzaron a sentirse atraídos por su forma de vida. El primero fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, que después de observar secretamente la vida de oración de Francisco durante una noche entera, decidió seguir su ejemplo. Le siguieron Pedro Catani, un canónigo de la Catedral de Asís, y Egidio, un campesino sencillo pero de gran fervor religioso. Con estos primeros compañeros, Francisco estableció las bases de lo que se convertiría en la Orden de los Hermanos Menores, conocida popularmente como los franciscanos. La regla de vida era muy simple: seguir literalmente el Evangelio, vivir en pobreza absoluta, predicar la penitencia y servir a los más necesitados. En 1209, cuando el grupo había crecido a 12 miembros, Francisco decidió buscar la aprobación papal para su forma de vida. Viajó a Roma con sus compañeros y se presentó ante el Papa Inocencio III. Inicialmente, el pontífice mostró reservas hacia estos hombres vestidos pobremente, pero después de reflexionar y según la tradición, tras un sueño en el que veía a Francisco sosteniendo la Basílica de Letrán, que se desplomaba, decidió aprobar oralmente la regla primitiva franciscana. La misión franciscana se extendió rápidamente por Italia y más allá.
Francisco mismo emprendió varios viajes misioneros. En 1212 intentó ir a Siria para predicar a los musulmanes, pero su barco naufragó y tuvo que regresar. En 1213 trató de llegar a Marruecos, pero enfermó en España y nuevamente debió volver. Su oportunidad llegó en 1219, durante la Quinta Cruzada. Francisco viajó a Egipto y logró entrevistarse con el sultán Al-Kamil cerca de Damieta. Este encuentro extraordinario para la época demostró el espíritu de paz y diálogo de Francisco. Aunque no logró convertir al sultán, ambos se respetaron mutuamente, y Francisco pudo predicar libremente durante varios días en territorio musulmán. Durante estos años de intensa actividad misionera, Francisco también trabajó en la organización de su orden religiosa. En 1221 escribió la Regla Nobulada, un texto extenso que recogía sus enseñanzas espirituales. Posteriormente, en 1223, compuso la Regla Bulada, más breve y práctica, que fue aprobada oficialmente por el Papa Honorio III mediante la bula Solet Annuere. Francisco escribió también numerosas oraciones y exhortaciones. Su Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol, compuesto hacia 1224, es considerada una de las primeras obras maestras de la literatura italiana y una expresión sublime de su espiritualidad cósmica. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor Hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. En septiembre de 1224, mientras se encontraba en el monte Alberna haciendo un retiro de 40 días de oración y ayuno, Francisco experimentó uno de los fenómenos místicos más extraordinarios de la historia de la santidad cristiana: la recepción de los estigmas. Según el testimonio de sus compañeros, especialmente el hermano León, quien era su confesor y secretario personal, durante la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, Francisco tuvo una visión de un serafín crucificado. Después de esta experiencia mística, aparecieron en su cuerpo las 5 llagas de Cristo, en las manos, los pies y el costado. Tomás de Celano describe así este momento: apareció ante él un serafín con 6 alas, clavado en una cruz. Cuando desapareció la visión, se sintió abrazado en amor seráfico hacia Dios y marcado externamente con el sello de la pasión de Cristo. Francisco intentó mantener en secreto este prodigio, pero las llagas eran evidentes y causaban gran admiración entre sus hermanos. El hermano Elías, que se había convertido en el vicario general de la orden, fue uno de los primeros en atestiguar la realidad de los estigmas. Los últimos 2 años de la vida de Francisco estuvieron marcados por un intenso sufrimiento físico, pero también por una profunda serenidad espiritual. Además de las llagas, padecía una grave enfermedad en los ojos que le causaba dolor constante y prácticamente lo había dejado ciego. Durante este periodo, Francisco se retiró a San Damián, donde fue cuidado por Santa Clara y sus hermanas. Fue allí donde compuso el Cántico de las Criaturas, añadiendo posteriormente estrofas sobre la hermana muerte corporal. A pesar de sus sufrimientos, Francisco mantuvo hasta el final su característico gozo espiritual. Sus biógrafos cuentan que incluso en los momentos de mayor dolor, consolaba a sus hermanos y los exhortaba a la alegría, diciendo que los sufrimientos presentes no eran nada comparados con la gloria futura. En sus últimos meses, Francisco dictó su testamento, un documento conmovedor donde resume su experiencia espiritual y exhorta a sus hermanos a mantenerse fieles al espíritu original de la orden. En este texto escribió: el Señor me concedió a mí, hermano Francisco, comenzar a hacer penitencia de esta manera. Cuando estaba en pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Francisco murió el 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula, rodeado de sus hermanos más queridos. Tenía aproximadamente 45 años de edad. Sus últimas palabras, según el testimonio de quienes lo acompañaron, fueron una oración de gratitud.
Te doy gracias, Señor, por haberme llamado a tu reino. Los relatos de sus biógrafos describen su muerte como un verdadero tránsito, lleno de paz y serenidad. Francisco pidió que lo desnudaran y lo colocaran sobre la tierra desnuda, como símbolo de su total despojamiento e identificación con Cristo pobre. Uno de los detalles más conmovedores de sus últimas horas fue su petición de que le trajeran pan, que bendijo y repartió entre sus hermanos, recordando conscientemente la última cena de Jesús con sus discípulos. Inmediatamente después de su muerte, comenzaron a difundirse noticias de milagros obrados por su intercesión. La veneración popular fue tan intensa que el Papa Gregorio IX decidió iniciar rápidamente el proceso de canonización. El proceso de canonización de Francisco fue extraordinariamente rápido para los estándares de la época. El Papa Gregorio IX, quien había conocido personalmente a Francisco cuando era cardenal ugolino y había sido protector de la orden franciscana, inició la investigación oficial en 1228. Los testimonios recogidos durante el proceso revelaron numerosos milagros atribuidos a la intercesión de Francisco, tanto en vida como después de su muerte. Entre los más documentados se encuentran curaciones de ciegos, paralíticos y enfermos terminales, así como prodigios relacionados con la multiplicación de alimentos para los pobres. El 16 de julio de 1228, menos de 2 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX canonizó solemnemente a Francisco en Asís, en una ceremonia extraordinaria a la que asistieron numerosos cardenales, obispos y una multitud de fieles de toda Europa. La construcción de la Basílica de San Francisco en Asís comenzó inmediatamente después de la canonización. El 25 de mayo de 1230, los restos del santo fueron trasladados solemnemente a la cripta de la nueva basílica, donde permanecen hasta hoy y son objeto de peregrinación de millones de fieles de todo el mundo. La orden franciscana experimentó un crecimiento extraordinario después de la muerte de su fundador. Ya en 1260, apenas 34 años después del fallecimiento de Francisco, la orden contaba con más de 40,000 miembros distribuidos en todo el mundo conocido. Los franciscanos se convirtieron en los principales misioneros de la Iglesia, llevando el Evangelio a Asia, África y posteriormente América. Santa Clara de Asís, la primera mujer que siguió el ejemplo de Francisco, fundó la rama femenina de la orden, conocida como las pobres damas o clarisas. Su regla de vida, aprobada por el Papa Inocencio IV en 1253, estableció un modelo de vida contemplativa femenina basado en la pobreza absoluta y la oración. La influencia de Francisco en la espiritualidad cristiana ha sido inmensa y perdurable. Su devoción a la humanidad de Cristo, especialmente a su pasión, renovó la piedad cristiana medieval. Fue Francisco quien introdujo la tradición del Belén navideño, montando el primer pesebre viviente en Greccio en 1223. Su amor por la creación, expresado magníficamente en el Cántico de las Criaturas, lo ha convertido en el patrono de los ecologistas. En 1979, el Papa Juan Pablo II lo proclamó oficialmente patrono de los que promueven la ecología. La fiesta litúrgica de San Francisco se celebra el 4 de octubre en todo el mundo católico. En Asís, esta fecha marca el inicio de celebraciones que duran varios días y atraen a peregrinos de todos los continentes. En 2013, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa, eligió el nombre de Francisco en honor al santo de Asís, convirtiéndose en el primer pontífice en llevar este nombre. En su primera presentación como papa, Francisco I explicó que eligió este nombre porque San Francisco es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. La vida de San Francisco de Asís nos enseña que la verdadera revolución cristiana no consiste en cambiar las estructuras externas, sino en la conversión radical del corazón. Su ejemplo nos muestra que es posible vivir el Evangelio de manera literal, sin compromisos ni medias tintas.
La pobreza franciscana no es simplemente una carencia material, sino una actitud espiritual de total dependencia de Dios y de disponibilidad hacia los hermanos. Francisco entendió que solo despojándose de todo lo superfluo podía llenarse verdaderamente de Dios. Su amor por los leprosos, los más marginados de su época, nos enseña que el encuentro con Cristo se realiza especialmente en el servicio a los más pobres y abandonados. Como él mismo escribió en su testamento, lo que inicialmente le parecía amargo se convirtió en dulzura cuando lo vivió por amor a Dios. La espiritualidad franciscana nos invita también a redescubrir nuestra relación con la creación. Francisco veía en cada criatura, un hermano o una hermana, un reflejo de la bondad del Creador. Su Cántico de las Criaturas sigue siendo una de las expresiones más hermosas de la espiritualidad ecológica cristiana. La paz franciscana no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la armonía que nace de la reconciliación con Dios, consigo mismo, con los hermanos y con toda la creación. Francisco se convirtió en un constructor de paz porque había encontrado la paz en su corazón. Su diálogo con el sultán de Egipto nos enseña que el verdadero testimonio cristiano no se impone por la fuerza, sino que se propone con humildad y respeto, reconociendo en cada persona la dignidad de hijo de Dios. La alegría franciscana, mantenida incluso en medio del sufrimiento, nos recuerda que la fe cristiana auténtica es fundamentalmente gozosa, porque está fundada en la certeza del amor infinito de Dios. Francisco nos enseña también que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en conocer y amar a Cristo. Su simplicidad evangélica contrasta con la complejidad de nuestro tiempo y nos invita a ir a lo esencial. Su devoción a la Eucaristía y su amor por la Iglesia, incluso cuando veía sus defectos y limitaciones, nos muestran que la renovación eclesial viene de la santidad personal y no de la crítica destructiva. El ejemplo de Francisco nos dice que cada cristiano está llamado a ser un alter Christus, otro Cristo, configurándose cada vez más plenamente con el Maestro. Los estigmas que recibió fueron el sello visible de esta identificación total con Cristo crucificado. Finalmente, la vida de San Francisco nos recuerda que la santidad es posible para todos, sin importar el origen social o las circunstancias de la vida. Lo que importa es la sinceridad de la conversión y la generosidad en la respuesta a la llamada de Dios. Como el mismo Francisco nos enseñó, predica siempre el Evangelio y, si es necesario, usa también las palabras. Que su ejemplo de vida siga siendo para nosotros una invitación permanente a vivir con radicalidad y alegría nuestra fe cristiana. Que San Francisco de Asís, el poverello que se hizo rico de Dios, interceda por nosotros y nos ayude a encontrar en la sencillez del Evangelio el camino hacia la verdadera felicidad. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Amén.